Ahorita se avecina una crisis que se ha estado predicando desde 1844 o un poco antes, 1888, 1900. En 1992 yo lo escuché de una crisis que se avecina, pero es que Dios ha tenido misericordia con nosotros, porque Él no quiere que nosotros perezcamos. Pero de que viene una crisis, va a venir una crisis. Y el Señor no se va a demorar por mucho tiempo más. El mensaje del sellamiento se puede decir que con el conocimiento del sábado empezó en 1848 para ser sellados los 144,000. Si se empezó en ese año, imagínense cuántos años han transcurrido y que quizás en algunos momentos se detuvo o se puso a una pausa el sello de Dios porque el pueblo de Dios no estaba listo. Pero esos números han sido subiendo quizás. Los 4 vientos que están siendo sostenidos por los 4 ángeles están poco a poco soltándose, hermanos. Viene una crisis y yo creo que muchos de nosotros no nos imaginamos de la clase de crisis que va a venir. Porque si fuera así, nuestra vida estuviera diferente, nuestra preparación estuviera diferente, pero como aún no ha tocado en casa, hemos estado tranquilos. Nunca vi un momento en que necesitaremos más el poder de Dios en nuestras almas. Hay una crisis inminente. En lugar de la ley de los 10 mandamientos, se impondrá la ley dominical. Esta crisis se avecina. Esta nación que ha sido bendecida durante tantos años con libertad y prosperidad, esta nación que ha disfrutado de una libertad religiosa tan superior a la de otras naciones, hasta convertirse en un refugio para los oprimidos. Esta nación a la que Dios ha otorgado ventajas sobre cualquier otra nación de la tierra, esta nación que Dios ha honrado y bendecido, ¿qué está haciendo el pueblo de esta nación? Está abierto caminos para muchos. Las posibilidades que quizás en nuestros países no hemos podido tener, esta nación lo ha otorgado. Y no debemos de quejarnos. Pero como dice la profecía, las cosas se van a poner duras. Hemos venido a este país porque en nuestro país hay cosas que no podemos hacer. Hay cosas que están difíciles de hacer. Sin embargo, venimos aquí en busca de libertad. Y hay diversas maneras en que uno se viene para acá, pero hay una desesperación para venir acá. Así que ya vemos esto, hermanos, que aquí esta nación es una bendición por poder estar. Hay personas que se van a otros países buscando libertad, buscando una mejoría. Y esta nación ha sido bendecida. El mal también amenaza desde otro frente. Miren lo que escribieron esto en el Templo de los Pioneros, que se encuentra en el libro de Daniel y el Apocalipsis. El mal también amenaza desde otro frente. El catolicismo romano, que se ha fortalecido gracias a la inmigración, ha fijado su mirada rapaz en Estados Unidos, decidido a someter a este gobierno. Aquí los votos mandan. Y el catolicismo controla un inmenso sufragio que manipula cuidadosamente para sus propios fines. Con semejante arma en sus manos, su poder para el mal es casi ilimitado, pues multitud de políticos sin escrúpulos que a sueldo de su país trabajan no por el bien de este, sino por su propio engrandecimiento egoísta, están dispuestos a ayudar a cualquier partido a llevar a cabo cualquier plan, por perverso que sea, si ese partido los mantiene en el cargo.
cómo ha crecido el catolicismo en un país protestante que salió del catolicismo por la inmigración. Y seamos sinceros, en nuestros países lo que mayormente abundan o la religión que predomina es el catolicismo. Es lo que más predomina, pero es un objetivo, porque el papado, él aboga por la migración, pero él sabe los propósitos. Esto no es nada nuevo. Ellos saben el propósito, porque entre más personajes tienen de su propia fe, más apoyo tendrán. Esto lo estaban viendo ellos, los pioneros, y este gobierno que se levantó bajo el protestantismo. También ellos huyeron del catolicismo, pero se han infiltrado los jesuitas. Y nosotros hemos caído también en la trampa. Sigue diciendo aquí, los protestantes estadounidenses no leerán con agrado la declaración del Catholic Times de que la Iglesia Católica es la fuerza religiosa dominante en Estados Unidos. Pero, no obstante, es un hecho. Su poder, sin embargo, no se debe en absoluto a la inmigración católica, como insinúa el Catholic Times. Gran parte de este se debe a los propios protestantes profesantes. En su afán por asegurar la observancia legal del domingo, inconscientemente han estado fomentando el catolicismo, pues este es el alma misma de la supremacía católica. Ellos son astutos como operan. Lo que ellos promueven son astutos. La mayoría de los que están en la Corte Suprema son católicos. Ahora la mayoría también podría decir, quizás esté errado yo, pero muchos de los que están en este gabinete también son católicos. ¿Cómo vinieron? Por las enseñanzas, por la inmigración, todas las enseñanzas católicas. Todo eso viene y poco a poco ha ido ganando desde los tiempos de los pioneros. Y esto aún nosotros no lo vemos como algo importante o algo delicado. Mire aquí, los católicos son el grupo religioso más grande entre hispanos en Estados Unidos, según encuesta. Por eso el papado astutamente, él aboga por esto, porque sabe que después va a tener mucho apoyo. Sabe muy bien lo que está haciendo. Sigue aquí, la iglesia lucha en Europa para prohibir que se trabaje en domingo. Esto en Europa, nosotros estamos esperando aquí por la ley dominical, que se está hablando por debajo. Solo los que escuchan y conocen las profecías saben lo que está sucediendo aquí en este país, pero en Europa ya se está hablando. El domingo se viene una crisis, hermano, y nosotros estamos dormidos. Mire aquí en Croacia, las pérdidas por no abrir los domingos, el gran debate nacional de las tiendas croatas. Ahí en la parte de abajo dice, Croacia ha decidido prohibir las compras la mayoría de los domingos del año a partir del 1 de julio del 2023. La nueva ley de comercio entró en vigor a principios del pasado verano y permite a los comerciantes elegir 16 domingos en los que se pueden abrir, permaneciendo el resto cerrado. Es poco a poco. Nunca es de un solo. En México, creo que este año o el año pasado, los que trabajan en domingo deben de ser pagados, creo que el 25% extra, que es algo similar que aquí Heritage Foundation quieren hacer para los que trabajan el domingo, pedir a los empleados que le paguen un porcentaje extra. O sea, todo está sucediendo allá, hermanos. En otros países la libertad está más restringida que lo que está aquí en Estados Unidos. Pero Estados Unidos no se quedará atrás. Así como otros países, incluso los que de nosotros venimos, tanto nicaragüenses, mexicanos, allá hay más restricciones que aquí aún hay libertad. Pero todo eso va a servir por un objetivo. Hablé con mi amigo esta semana que no te podía trabajar
Imagínense, ciudadano de mi país, no podía trabajar porque su identificación estaba quebrada. Tenía que renovar su cédula. Pero aún quebrada, me dice, imagínate, no me dejan, tengo que pedir otra cédula que cuesta X cantidad para sacar uno, que para él es bastante. Pero no puede trabajar siendo ciudadano nicaragüense en su país. Allá no es como hay un EIN que hay aquí para los que no hay papeles. Aquí uno puede pedir un tax ID, ¿verdad? Y poder trabajar. En mi país parece que no. Imagínense, un ciudadano de su propio país tiene que sacar una identificación para poder trabajar. También sin identificación nadie trabaja. Y no puede abrir ni siquiera una cuenta bancaria. Y yo fui ahorita en México. Yo no puedo abrir una cuenta bancaria porque no soy residente de México. Pero aquí hay libertad, hermanos. Muchos que no tienen papeles pueden abrir una cuenta bancaria. Pero nos quejamos de aquí. Correcto, eso ya se está planeando porque los otros países, aún los nuestros, son más restringidos. Ahora Estados Unidos se va a poner más duro también. O sea, lo que está sucediendo aquí no es nada nuevo que está en nuestros países, hermanos. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito, hermanos. Y nosotros, ¿sabes qué está pasando? Nosotros estamos cayendo en una trampa de crear un odio hacia un gobierno. Donde en nuestro país quizás no estábamos así. En nuestro país estábamos obedeciendo las leyes. Pero al venir aquí nos quejamos, sabiendo que allá yo tenía una restricción, pero aquí tengo la libertad. Y ahora la multitud se está quejando y nosotros nos estamos cayendo en la trampa. Vamos a ver, porque Jesús nos dio el ejemplo, ¿verdad? Ejemplo os he dado. Pero nosotros no estamos siguiendo el ejemplo que Jesús ha dado. Y lo vamos a ver. Porque los judíos estaban bajo opresión romana. Pero muéstreme un versículo ahí en la Biblia donde Jesús se puso a protestar contra el gobierno romano. ¿Dónde en la Biblia me muestra usted que Jesús comenzó a protestar sobre las cosas, las leyes que sucedían en Roma? Pero nosotros estamos cayendo en la trampa. Cuando estamos nosotros a pruebas, allí se va a echar de ver quién es realmente un cristiano y quién no. ¿Cuál es el ejemplo que nos dejó Jesús? Mira aquí algo interesante. Saben que aquí en los Estados Unidos muchas cosas bonitas suceden, ¿verdad? En los años bien anteriores, los ciudadanos estadounidenses comenzaron a manejar automóviles a finales de la década de 1890, aunque su uso se volvió común entre 1915 y 1925. Los primeros prototipos de gasolina en Estados Unidos surgieron alrededor de 1893 al 95 y para 1920 la producción en masa, como el modelo T de Ford, ya había puesto los autos al alcance del estadounidense promedio. Al inicio, la gente podía manejar. No tenía que ir al DMV, no tenía que hacer nada de eso. Unas personas en sus propias casas construían sus vehículos, experimentaban y salían y podían manejar. Los pioneros en 1903, no los pioneros adventistas, sino los pioneros estadounidenses. Mira lo que dice aquí. Massachusetts y Missouri fueron los primeros estados en exigir una licencia de conducir en 1903. Sin embargo, no se trataba de los rigurosos exámenes que conocemos hoy en día. Eran básicamente certificados de matriculación. Se pagaba una tarifa y el estado entregaba un papel. Pero miren cómo era. Primero libertad. ¿Tiene carro? Cómprelo, manéjelo. Pero después, para conducir, tiene que pagar un registro. Pero mi libertad, pague el registro. Las primeras pruebas reales, 1908 y 1913. 1908, Rhode Island se convirtió en el primer estado en exigir un examen de conducir para garantizar que las personas supieran realmente cómo operar el vehículo.
1913, Nueva Jersey se convirtió en el primero en exigir tanto un examen escrito como una prueba práctica de manejo para todos los conductores. Seguridad también. Vaya, sí, porque al seguridad, las personas decían sí sé, pero quizás chocaban. Dígame, ¿en qué países del mundo no existe esto hoy en día? En todos los países. En todos los países. Yo tengo que pagar el registro de la placa de mi vehículo para manejar ese vehículo. Yo tengo que renovar mi licencia para poder conducir Tiene un examen. y hacer examen. O sea, esto no es nada nuevo. Es ley. Las leyes por ello. La prohibición de portar armas, como estaba diciendo hace poquito. Aquí hay ciertos estados que están eliminando ya el tener que tener permiso de portar armas. Tennessee es uno de ellos, ya no tiene que portar una carnet. Pero mire cómo era al inicio. En el siglo XIX se esperaba que los caballeros portaran armas abiertamente. Llevar un arma oculta se consideraba señal de criminal o sinvergüenza. Esto aquí en Estados Unidos. En 1813, Kentucky y Luisiana aprobaron las primeras leyes que prohibían por completo el porte oculto. No se exigían permisos. Era simplemente ilegal ocultar un arma. La tendencia para 1850, muchos estados, incluidos Alabama, Indiana y Ohio, habían seguido el ejemplo. El porte abierto seguía siendo legal y no requería permiso, pero ocultar un arma era un delito. Y ahora en ciertos estados es tan estricto que es difícil portar arma. Eso creo que en Nueva York es difícil. Algo similar como en México. En México tienen que ir hasta la Ciudad de México para hacer el examen y dicen que es difícil después de poder portarlo. Y si se lo dan, solo pueden portar arma en su casa. No pueden salir con el arma fuera de su casa. Donde aquí en Estados Unidos, para los que pues pueden portarlo donde quiera. La libertad que hay aquí. Pero allá no se están quejando. En mi país no se están quejando. Porque ahí están las leyes. La cédula de identidad. Yo en Nicaragua, yo no puedo abrir una cuenta bancaria porque no tengo una cédula. Tengo que sacar con mi partida de nacimiento. Sí. Pero como decía mi mamá, ya se está hablando de que ahora van a pedir a los bancos exigir que muestren documentación de que están legales aquí. También dijeron eso. Y tanto para los que ya tienen y tanto para los que quizás quieran abrir una cuenta bancaria. Están buscando hacer eso. Pero eso no es nada nuevo. Eso ya existe en nuestros países. No es nada nuevo, hermanos. En mi país todo el tiempo si nadie daba. No es nada nuevo. Entonces, tiempo que nosotros, hermanos, estemos así pensando, ¿estoy cayendo yo en una trampa? ¿Estoy yo siendo motivado por la ciudadanía que es lo que está levantando en protesta? ¿Estoy realmente enfocándome en algo que debería de enfocarme? Vamos a ver lo que hizo Jesús. Vamos a ver lo que hizo Jesús. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles. No atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. No porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas.
Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. O sea, ¿cuál es el punto aquí? Si usted y yo no estamos conformes como las cosas que experimentó Jesús, ¿qué debemos de hacer? Lo que hizo Jesús. Obra misionera. Ir a las almas y darle a ellos el evangelio. Jesús nos dio el ejemplo. Hay personas que se involucran tanto en estas cosas que se alejan de la iglesia. Ya no están en la iglesia porque mucho de lo que está siendo rodeado, las protestas, todo eso nos impulsan a querer y hablar. Jesús lo vio todo. Ese odio, rencor. Jesús lo vio. Lo vio él. Pero él vio una manera de cómo tratar de solucionar el problema. De hacer obra misionera. Hablar a los corazones personalmente. Esa es la manera. Porque los corazones que hacen injusticia es porque desconocen a Dios. No conocen de su misericordia. Hermanos, esto es serio porque los corazones que no sean santificados van a ceder a la ley dominical, van a ceder a las protestas que se hacen contra el gobierno, van a ceder a entregar a sus amigos, entregar a sus familiares, porque va a haber un gran odio en nosotros. Hermanos, la crisis va a venir y nos va a sobrecoger de una manera muy sorpresiva porque estamos pensando más en un gobierno terrenal, una bendición más terrenal que lo que Abraham pensaba en la tierra prometida celestial. Va a venir una crisis que nos va a llevar a muchos de sorpresa. Nunca ha habido. Las guerras van a estar allí y van a estar bien fuerte, bien fuerte. Las protestas se van a levantar más fuerte. Y las protestas que vemos aquí, hermanos y hermanas, déjenme saberlo, decirles que en nuestros países las mismas protestas se levantan contra inmigrantes. No importa de donde seamos. Han existido y existirán. El problema es que nosotros cedemos a esas cosas. Aquí se avecina la gran crisis mundial. Las escrituras declaran que el papado recuperará su supremacía perdida y que el fuego de la persecución se reavivará mediante las concesiones oportunistas del llamado mundo protestante. En estos tiempos de peligro, solo podemos resistir si tenemos la verdad y el poder de Dios. La única solución. No dejemos que esto nos distraigan, hermanos. Lo que está sucediendo, no dejemos que nos distraiga. La crisis va a venir. Problemas sucederán. Hay soluciones personalmente, hablar con las personas. Pero no dejemos, hermanos, que eso nos haga tener odio, porque sí hay odio. Se les ve la manera en que expresamos, actuamos, hay odio. ¿Por qué? Porque hemos dejado que esto nos sobrecoja y nos llene. Mire lo que hizo Jesús. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores, que somos nosotros, y los que estaban con él, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. A nosotros nos habla también, hermanos. No es nuestro deber.
No nos involucremos en estas cosas. Muchos adventistas, muchos cristianos se están involucrando y el odio está creciendo en nuestros corazones. Pablo dijo, mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, todo va a estar restringido tarde o temprano. Tarde o temprano va a estar restringido, la libertad ya no va a estar allí, pero nuestra energía no debe de estar en peleando contra esto. La profecía ya está dicho y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Sabe cuál va a ser la protesta para los cristianos cuando esto suceda? ¿Sabe qué van a hacer? Hablar más del sábado. No va a ser para defender los derechos, que por qué están haciendo esto, son sin corazones, no tienen corazones ustedes. No. Va a ser más para hablar del sábado. Porque están guardando un día que Dios no dijo que guardasen. La obra de nosotros no va a ser otra más que hablar del sábado. Las injusticias sucederán tanto aquí en los Estados Unidos, en México, Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico, donde sea, ahí va a ser parejo. No podrán comprar ni vender, solo aquellos que guardan el domingo. ¿Y qué va a tener que hacer el pueblo de Dios? Hablar más del sábado. Nada más. Cuando nos pidan que cerremos los negocios el domingo, no vamos a ser valientes. No, yo voy a trabajar el domingo. Yo obedezco más a Dios. Dijo que trabajaran 6 días y voy a trabajar el domingo. No. Los pioneros no hicieron eso tampoco. Algunos sí, para ser rebeldes y fueron echados a la cárcel. Pero la hermana White dice que no hagan eso. Hagan obra misionera en domingo. ¿Por qué se van a levantar para pelear algo que no debemos de estar peleando? Nuestra obra es dar el evangelio a Dios. Viene una crisis, hermanos. El simple cree a toda palabra, mas el avisado entiende sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se arrebata y confía. ¿Somos nosotros necios? Porque dice que son desafiantes. Y se confía porque dicen, Dios está con nosotros, no lo voy a obedecer, lo voy a hacer. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de tinieblas, de las tinieblas. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Aquí se avecina la gran crisis mundial. Las escrituras declaran que el papado recuperará su supremacía perdida y que el fuego de la persecución se reavivará mediante las concesiones oportunistas del llamado mundo protestante. En estos tiempos de peligro, solo podemos resistir si tenemos la verdad y el poder de Dios. Dios llama, escucha su voz cuando dice, ve a trabajar hoy en mi viña. Ahora, justo ahora, es el momento de trabajar. ¿Crees que el Señor viene
y que la última gran crisis está a punto de estallar en el mundo? Si es así, a pesar de lo que esté sucediendo en el mundo, aquí es donde va a ser probada si realmente somos cristianos, si realmente seguimos los mensajes 3 ángeles. ¿Cuál va a ser el resultado? Obra misionera. Obra misionera. ¿Vemos la crisis? Obra misionera. Cuando se nos llaman, querer salgamos, háganlo. La crisis viene. ¿No decimos nosotros que conocemos las profecías? ¿No decimos nosotros que conocemos el peligro que viene? Entonces hagámoslo. Ese es el desafío. No solamente prepararnos nosotros en casa, pero también prepararnos para dar la verdad a otros. Dar un librito, una literatura. Ahí vamos a ser probados realmente si somos o no lo somos. La crisis se viene. Y lo que está sucediendo allá, como le dije, esto, ojalá que yo esté equivocado, va a abrir más consecuencias. Pérdidas, precios se van a subir. La gasolina quizás, porque siempre que hay una guerra allá en el Medio Oriente, la gasolina siempre sube. Siempre. Y si suben, también la comida va a subir. Y si hemos visto ahorita que quizás está caro la alimentación para comprar, en las profecías dicen que también esto va a subir de precio. Hermanos, ya es tiempo de despertar. No dejemos que los ruidos que suceden en el mundo nos distraigan del objetivo final. Ni entremos en temor porque sabemos que eso va a pasar. Alegrémonos porque sabemos que Cristo viene ya.